Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. La capa más superficial de la Tierra, denominada litosfera, es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas llamado placas tectónicas. Estas placas viajan como bloques de corcho en agua sobre la astenosfera, la cual es una capa viscoelástica donde el material fluye al ejercer una fuerza sobre él. Estos desplazamientos aleatorios de las placas son debidos a movimientos convécticos en la capa intermedia de la Tierra o manto. Esto es material caliente del interior de la Tierra, la cual sube a la superficie liberando calor interno, mientras que el material frío baja al interior. Este fenómeno provoca el movimiento de las placas y es justo en los límites entre las placas donde hacen contacto con otras y se generan fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en los materiales. Diferencia entre la magnitud y la intensidad de un sismo. Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones. La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del interior de la Tierra. Para calcular esta energía y determinar la magnitud de un temblor, se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos de diferentes estaciones. En estos registros o sismogramas se mide alguna característica de las ondas y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Estos valores son introducidos a una fórmula obteniendo así la magnitud. El pasado 7 de septiembre se registró un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter a las 11:49 minutos. El epicentro fue en Pijijiapan, Chiapas. 41 municipios de los estados se encuentran en estado de emergencia. Entre las víctimas mortales son 16 personas en Chiapas y 37 en Oaxaca. Se registraron también inmuebles con daños. Entre estos, fueron 40.633 casas afectadas, 6.012 derrumbadas, 1.000 escuelas dañadas, 48 hospitales, 101 comercios, 52 iglesias, 29 edificios, 198 carreteras y 11 puentes. Entre las acciones del gobierno federal, el plan DN3 aún sigue activo. Son 3.265 soldados los que están aún apoyando. El Ejecutivo Federal liberó 30,000 pesos para reconstrucción de las viviendas. Además, se entregaron 120,000 monederos electrónicos. Ante la difícil situación provocada por el sismo en los estados de Chiapas y Oaxaca, el 11 de septiembre, el Gobierno de la República emitió un decreto en materia fiscal con el objetivo de reactivar la economía en las zonas afectadas, por medio del otorgamiento de diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas. En materia de impuestos sobre la renta, el decreto emitió las siguientes acciones: eximir de la obligación de efectuar pagos provisionales de impuestos sobre la renta correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2017. Diferir de la obligación a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal de presentar las declaraciones del cuarto a sexto bimestre de 2017. Deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo que realicen durante el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo del 2018 en las zonas afectadas. Enterar las retenciones de impuestos sobre la renta por los trabajadores en 3 parcialidades iguales respecto de los pagos por ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. En materia de IVA y de IEPS, se tomó la acción de enterar en 3 parcialidades iguales el pago definitivo de los impuestos al valor agregado
y especial sobre producción y servicios, a su cargo correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que opten por realizar pagos provisionales semestrales conforme a la resolución de facilidades administrativas durante el segundo semestre de 2017, podrán optar además por presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes a dicho semestre. Además, las solicitudes de devolución tienen que ser aclaradas del impuesto al valor agregado presentadas antes del 15 de septiembre de 2017, tienen que ser tramitadas en un plazo máximo de 10 días hábiles. En materia de regularización fiscal, a los contribuyentes que cuenten con autorización de pagos provisionales podrán diferir el pago de las parcialidades correspondientes al mes de septiembre de 2017 y subsecuentes que se les haya autorizado, reanudando en los mismos términos y condiciones autorizadas el programa de pagos a dichas parcialidades a partir del mes de enero de 2018. Finalmente, en materia de cuotas de seguridad social, a los patrones y demás sujetos obligados en términos de la Ley del Seguro Social, se autoriza el pago a plazos, ya sea en forma diferida o hasta en 12 parcialidades, sin que se generen recargos y actualizaciones de las cuotas causadas durante los meses de septiembre a diciembre de 2017, para que éstas sean cubiertas a partir del mes de enero de 2018. Y en los hechos derivados del acontecimiento del 19 de septiembre tenemos que el terremoto tuvo una intensidad de 7.1 grados en escala de Richter, con fecha del 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 y con un epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan en el estado de Morelos, en la zona fronteriza con Puebla. Hasta la fecha del 22 de septiembre se tuvieron 39 réplicas del sismo. Como dato relevante, este terremoto sucedió 32 años después del acontecido el 19 de septiembre, pero del año de 1985. Las delegaciones más afectadas fueron Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. Las víctimas mortales ascienden a un total de 369 víctimas, en la Ciudad de México con un total de 228, en el Estado de México 15, en Morelos 74, en Puebla 45, en Guerrero 6 y en Oaxaca 1. En afectaciones a la Ciudad de México en lo que respecta a vivienda, tenemos que hubieron un total de 1,929 personas lesionadas y 69 rescatadas, mientras que 24,000 fueron atendidas en albergues. 8,030 inmuebles fueron catalogados con la categoría verde, que es el índice más alto de habitabilidad. Por otro lado, tenemos que 7,649 inmuebles fueron reportados con daños, y en contraposición tenemos a 321 inmuebles en riesgo severo. En lo que respecta a las escuelas, tenemos que 978 sufrieron daños, 20 escuelas con reconstrucción total y 121 con reconstrucción parcial. Cabe mencionar que se abrieron 140 carpetas de investigación derivado del hecho. Y en las acciones que tomó el gobierno federal, tenemos que el mismo 19 de octubre del 2017 se activó el Plan MX. El 27 de septiembre se dieron a conocer los avances para la reconstrucción de los estados afectados y en el evento destacaron la creación del Fideicomiso Fuerza México, el cual es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial. Mientras que el 2 de octubre de 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció una serie de medidas, créditos y beneficios fiscales para facilitar la restauración de los estados damnificados. Mientras que el 4 de octubre del año 2017 el presidente Enrique Peña Nieto anunció distintas medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México. Se otorgará un financiamiento preferencial para afectaciones y pérdidas de vivienda. El gobierno de la Ciudad de México aportará 3 pesos por cada uno que otorgue el gobierno de la República. Y en otro sentido, las acciones del gobierno de la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2017 se ordenó la declaratoria de emergencia en dicha ciudad. El 25 de septiembre de 2017 se otorgó una prórroga de un mes para la verificación de vehículos con engomado rosa y rojo, mientras que en ese mismo día se anunció que se otorgará un apoyo de 3,000 pesos para renta. El 28 de septiembre se anunció el inicio del programa emergente de recuperación de negocios, con el que se otorgarán créditos de hasta 3 millones de pesos para reactivar la economía de la ciudad. Y el 2 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México y el Infonavit anunciaron 10 medidas de apoyo a los derechohabientes que hayan resultado afectados derivados del sismo. En cuanto a los apoyos financieros y crediticios, junto con la Ciudad de México, Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal, se diseñará un crédito hipotecario para que hasta por un cierto monto en un principio,
2 millones de pesos, quien fue afectado en su vivienda pueda acercarse a este mecanismo de apoyo y podrán acceder a un crédito sin tener que pagar el capital y ahorrando solamente los intereses. Se está diseñando entre la ciudad y la Sociedad Hipotecaria Federal un crédito para aquellos edificios que requieran una reparación estructural. Se diseñará también un mecanismo de crédito, en principio hasta por 20 millones de pesos y por 20 años, con cargo al cual quien se beneficie de este programa. En la primera etapa de estos créditos se desplazarán más de 6,000 millones de pesos, apalancando un apoyo del gobierno de la Ciudad de México cercano a los 900 millones de pesos. El Infonavit y el Fobiste han desplegado y anunciado una serie de importantes medidas de apoyo para sus derechohabientes. Los apoyos van desde liquidez hasta la posibilidad de una segunda hipoteca, pasando por apoyos incluso en la renta. Derivada de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se instalaron medidas en favor de los contribuyentes que se han visto afectados de manera directa. Con el objetivo de apoyar la reactivación de la planta productiva en las zonas afectadas de Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, la Secretaría de Hacienda informó que dará una serie de beneficios fiscales a los contribuyentes, para que los contribuyentes cuenten con liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos. Se les eximirá de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta, que corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año. Se permitirá también a quienes tributan en el régimen de incorporación fiscal a que se refiere la ley del ICR, diferir la obligación de presentar las declaraciones del quinto y sexto bimestre del 2017 y permitir el entero en parcialidades del impuesto sobre la renta, retenido por salarios que corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se amplía el pago en parcialidades del impuesto al valor agregado IVA y del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, así también como los contribuyentes que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que presenten mensualmente las declaraciones del IVA correspondientes al segundo semestre del 2017. Autoriza una deducción inmediata y hasta por el 100% del monto original de la inversión correspondiente a las inversiones de bienes de activo fijo que se realicen en las zonas afectadas en el periodo comprendido del 19 de septiembre al 31 de marzo del 2018, así como de manera interesante devolver el IVA de El decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por el sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre del mismo año. Cuenta con 15 artículos y un transitorio. Dicho decreto contiene las siguientes disposiciones. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se encuentren dentro de las zonas afectadas, el cual consiste en deducir en forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo que realicen en dichas zonas durante el periodo del 19 de septiembre del 2017 al 31 de marzo del 2018, en ejercicio que adquieran dichos bienes, aplicando el 100% sobre el monto original de la inversión, siempre y cuando los activos fijos se utilicen exclusivamente en las zonas mencionadas. No será aplicable dicho estímulo para mobiliario, equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier otro tipo de activo fijo no identificable individualmente. Los contribuyentes que efectúen pagos por ingresos por salario y en general por las prestaciones de un servicio personal subordinado en los términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los asimilados a salarios, podrán enterar las retenciones del impuesto sobre la renta de sus trabajadores correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2017, en 3 parcialidades iguales, siempre y cuando el servicio personal subordinado se preste en dichas zonas, realizando el primer pago a más tardar en el mes de enero del 2018, siendo que la segunda y tercera parcialidad tendrán que pagarse actualizado pero sin recargos. Los contribuyentes que se encuentren dentro de las zonas afectadas podrán enterar en 3 parcialidades
Igual es el pago definitivo de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017, por los actos que correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento ubicado en las zonas afectadas, realizando el primer pago a más tardar en el mes de enero del 2018, siendo que la segunda y tercera parcialidad tendrán que pagarse actualizado pero sin recargos. Las devoluciones presentadas hasta antes del 16 de octubre del 2017 se tramitirán en un plazo máximo de 10 días hábiles siempre y cuando no configuren algún supuesto que señale el citado decreto. Los contribuyentes que con anterioridad al mes de septiembre del 2017 cuenten con autorización para efectuar el pago a plazos de contribuciones omitidas y de sus accesorios en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, podrá diferir el pago de las parcialidades correspondientes al mes de septiembre del 2017 y subsecuentes que se les hayan autorizado, reanudando el pago en el mes de diciembre del 2017 sin que se considere que existe incumplimiento. Se exime del pago del impuesto sobre la renta a los contribuyentes personas físicas que obtengan ingresos derivados de la enajenación de terrenos cuyas construcciones destinadas a casa-habitación adheridas a los mismos hayan sido afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, siempre que el monto de las contraprestaciones no exceda de 700.000 unidades de inversión. Debe tenerse en cuenta que el presente decreto podrá hacerse efectivo siempre y cuando se cumpla con lo que establece el mismo. Entre otros beneficios fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofrece créditos preferenciales para damnificados del sismo del 19 de septiembre. Las personas de la Ciudad de México y de algunos municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala que perdieron su vivienda o sufrieron daños en ellas tras el sismo del pasado 19 de septiembre podrán reconstruirlas o repararlas a través de créditos preferenciales. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se trata de un esquema integral de apoyo que facilitará iniciar la reconstrucción y reparación de las viviendas y que coadyuvará a reactivar la actividad económica en sus comunidades. En los casos de personas físicas de la Ciudad de México, Cuernavaca y Jiutepec en Morelos, Cuautlaxingo, Puebla, Cholula, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla en Puebla, y Tlaxcala, Papalotla, Texicotén, Xicotzingo y Apizaco en Tlaxcala, tendrán acceso a créditos preferenciales con recursos federales, estatales o municipales para la reconstrucción o reparación de sus viviendas según el grado de afectación que registren. Dichos créditos serán provistos por la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. La dependencia a cargo de José Antonio Meade detalló que los programas de crédito se otorgarán en la medida en que se tenga disponible el censo de daños, sus respectivos dictámenes y sean suscritos los acuerdos de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Entre los productos crediticios preferenciales se encontrarán créditos hipotecarios para adquisición, reconstrucción y atención de daños estructurales parciales de vivienda. Además, indicó que las personas físicas que sufrieron pérdida total de sus inmuebles estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta por ingresos de la venta del terreno que albergaba su vivienda, siempre que el monto no exceda de 700.000 unidades de inversión y se cuente con la documentación que sustente la pérdida. En caso de que la venta sea superior a la cantidad mencionada, el pago del impuesto sobre la renta corresponderá solo a la ganancia realizada por arriba de dicho umbral. En el caso del resto de los municipios de Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, declarados en emergencia, las familias afectadas recibirán recursos directos del Fonden, igual que los estados de Chiapas y Oaxaca. En estos casos, se entregarán apoyos para la reconstrucción de vivienda, según el tipo de daño y sustentado en un censo previamente levantado por SEDATU. Los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que opten por realizar pagos provisionales semestrales conforme a la resolución de facilidades administrativas durante el segundo semestre del 2017, podrán presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes a dicho semestre.